¿vale? Estas son las que no están funcionando. Vamos a puentear O3 y 4 y aquí vamos a puentear también 3 y 4. ¿Qué se busca puente? Después de montar el carro y ver que no funciona, volvemos a desmontar otra vez de nuevo, ahora buscando otra serie de pulsadores, y vemos que aquí hay dos pulsadores que también presionan cuando entra el minidisc dentro del compartimento, y hay uno de ellos que no está funcionando. Este de aquí atrás no actúa, da igual que esté presionado o que no, que siempre está pulsado. Así que vamos a revisar a microscopio a ver si podemos observar el funcionamiento interno de este pulsador y a ver si el problema lo tenemos aquí, que sea este el pulsador que no está actuando y no le está dando la orden de fin de carro o de salida de cassette, y por eso el juego de piñones sigue intentando sacar o extraer el cassette hacia afuera. Vamos a quitar lo que es con mucho cuidado la tapa superior. Vamos a ver cómo está compuesto este pulsador internamente, porque no tenemos nada parecido para poder sustituirlo por uno nuevo del tirón. Y vamos a intentar ver por qué no está funcionando. Supongo que estará sucio internamente. A ver si podemos realizarle una limpieza y hacer que haga contacto o que funcione cuando se presiona. Aparece el logo de Sony, desaparece y a partir de ahí ya nos quedamos sin televisor, ¿vale? No funciona absolutamente. Me he dado cuenta que después de presentar el logo de Sony desaparecer, después de solucionarle unos problemillas internos de hacer una limpieza a la placa main, me he dado cuenta de que se queda en un error que son 6 parpadeos. El LED rojo de power hace 6 parpadeos, ¿vale? Este tipo de tele, el LED de parpadeo lo tenemos aquí abajo y abajo. Bueno, ya tenemos nuestras tiras de LED por aquí, son de ElectroDH, nuestro distribuidor de confianza. Estamos haciendo una prueba de retroiluminación, a ver qué tal va. Y bueno, como se trata de un proyecto que está vivo, llamamos un proyecto vivo cuando es un proyecto que está en la mente del director, ¿vale? Entonces el director se lo ha imaginado, eso lo plasman en un papel, y ahora lo que nos han plasmado en el papel nosotros tenemos que hacerlo realidad y él tiene que decir sí, eso es lo que me imaginaba, ¿vale? Nos hemos encontrado con el primer problema, y es que las esferas que estábamos planteando se quedan demasiado agrupadas, no es lo que él se imaginaba. Entonces tenemos que sustituirlas por esferas más pequeñitas. Ya las tenemos aquí, os he puesto una fotografía para que veáis el cambio. Y bueno, se nos complica un poquito más la cosa porque ya no nos entran las tiras de LED. Cuando las recortemos no nos entra la cantidad de LED que nosotros tenemos previsto. Ahora solo vamos a poder iluminar con un único LED, pero hemos hecho la prueba de iluminación y vemos que se ve bien. Así que con los cambios que nos han planteado, vamos a empezar a hacer el montaje. Ay, mi puta vida, que esto está... Bueno.
Ese ya va MRV.